Hola, ¿qué tal? Estamos con este nuevo video para hablar de la unidad 4, la política argentina en un mundo de cambio, 1990-2003. Fines del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Como hacemos siempre la materia, vamos a trabajar la parte histórica, la parte más que nos cuenta qué pasó, los hechos, los actores, los sucesos, con el libro de Romero, capítulo 9 y capítulo 10. El capítulo 9 que se llama La Gran Transformación y el capítulo 10, Crisis y Reconstrucción. Hasta la página 357 inclusive, pero hasta ahí no más. Y como siempre acá buscamos los hechos, los sucesos, los actores, las causas, los intereses, los problemas, los conflictos, pero después lo complementamos con otros libros que ahí sí afinamos un poquito y con los videos. En este caso, en el tema de los libros, vamos a ver en herramientas lo que es la democracia delegativa, el texto de Paula Bertino, que se refiere al tipo de democracia que se vivió en esos años 90, también conocidos como los años menemistas. Es una democracia, es un liderazgo, es un tema no solo de Argentina, sino de América Latina, una especie muy particular de democracia. Eso es el texto de Bertino. Y en el libro Debates vamos a leer un texto de Antonio Federico, docente de esta cátedra, en el cual también hace una mirada más general e histórica, pero también más puntual, de la economía argentina y ver qué cosas han pasado para el fracaso que nos trajo hasta el día de hoy. Bueno, hecha esta presentación, podemos decir que lo que había antes, lo que dice Romero como el capítulo anterior, es el fin del gobierno radical de Raúl Alfonsín, que realmente es así como fue importante Alfonsín en la cuestión de la recuperación de la democracia, de la cuestión de los derechos humanos, en aquellos momentos los gobiernos duraban 6 años, después cambió, o sea que eran gobiernos largos. Recuerden que ahora tenemos una elección legislativa en el medio de cada presidencia. En ese momento había 2 elecciones legislativas. Alfonsín llega totalmente desgastado, con una situación económica y con una política económica errada. También su política internacional había sido un poco ambigua, no había entrado en frecuencia con los cambios que estaban ocurriendo, que terminan con la muerte y el fin del comunismo, la caída de la Unión Soviética, y Alfonsín siempre había estado coqueteando ahí con la socialdemocracia en una posición intermedia, que ya el mundo que nacía no le perdonó. La economía estaba muy mal. Yo era joven en esos momentos, tenía mis primeros trabajos de cadete, se llamaba en ese momento, de hacer cobranzas y pagos, y recuerdo que teníamos una inflación, para los más jóvenes, que llegó a ser de 3.500% por año. Imaginemos que hoy estamos enloquecidos con el 3%, 2% mensual, 3.500%. Creo que esa era la cifra, era una cifra de locura, no me acuerdo exactamente. Me acuerdo que salía a la mañana a trabajar y que me aumentaban el sueldo 2 veces en el día. Pensemos lo que era la locura, esa era llamada hiperinflación, algo que no se puede entender hasta que se lo vive. La sociedad argentina estaba harta de la hiperinflación, el Estado era dueño de todo, había solo 4 canales de televisión que eran públicos. La empresa de gas, la empresa de agua, la empresa de luz, todo era profundamente deficiente, caro y además era ineficiente. La gente no tenía teléfonos en general. En los últimos meses del gobierno de Alfonsín tuvimos cortes programados, casi 2 meses de cortes de luz, no me acuerdo de la cifra exacta de días, pero eran un montón. Encima había habido de vuelta un retomar de la violencia política, una agrupación de izquierda toma un cuartel militar. El fin del gobierno de Alfonsín fue muy traumático. Fue muy traumático. Él mismo y su partido lo van a pagar muy caro por muchos años. El peronismo se había renovado, había hecho una interna muy importante, en un partido que se presentaba como un partido democrático, con muchos candidatos que terminan aliándose, peleándose, pero que representaban 2 candidaturas y un nuevo político que era conocido, era gobernador de La Rioja, pero estaba en los márgenes. No era de la capital, no era de la provincia de Buenos Aires, no era de Santa Fe, no era de Córdoba. Pero así llega a la presidencia, en medio de esta crisis, un señor que era medio raro, venía montado a caballo, usaba poncho, tenía un discurso que uno no sabía si era de derecha o si era de izquierda, nunca decía lo que iba a hacer, era contradictorio, era Carlos Menem. Carlos Menem, que va a ganar las elecciones al candidato del Partido Radical, que aún en esa crisis es una buena elección, y empieza la década menemista.
empieza la transformación de la Argentina y la transformación de Carlos Menem, que va a pasar de ser ese líder, ese caudillo provincial, patilludo, nacionalista, que no se sabe muy bien qué piensa de nada, que parecía medio antiimperialista, pero al mismo tiempo no lo era. De eso vamos a pasar a la Argentina llamada neoliberal, a un cambio trascendente en la economía, a un cambio trascendente hasta físico en el presidente Menem, que se va a convertir en un líder argentino, pero también regional y por qué no mundial, de esta nueva Argentina que nacía, que se mostraba reformando toda su política y su economía en términos de esta nueva ola que venía en todo el mundo, que se llamaba el neoliberalismo. Entonces, como siempre ocurre, las decisiones de las personas, los votos de las personas, no son de la nada. En general en Argentina cuando votábamos cambios de estas características es porque veníamos de algo que no nos gustaba. Así como Alfonsín venía como el rechazo a todo lo que venía de los militares, el voto a Menem fue el rechazo a estas políticas estatistas, a este crecimiento del Estado pero ineficiente, que hacía que la sociedad argentina estuviese en una crisis como en poco tiempo. Pensemos que antes de Menem, no por él, quiero decir, pero no va a ser por él el cambio, pero antes de Menem nosotros no teníamos teléfonos celulares. Le digo a los más jóvenes, no había internet, no había radios FM, la televisión color se llevaba apenas unos años, había 4 canales de televisión como dije, todavía éramos una sociedad que estaba pretecnológica, ¿no? Y que yo me acuerdo que quedaba con mis amigos para salir, no es como ahora que te mando un WhatsApp, no teníamos ni teléfono de línea. Cuando quedábamos y ya quedábamos. Era una sociedad que mientras el mundo estaba ya encarando esa reforma económica y sobre todo ese cambio tecnológico, Argentina venía bastante atrasado y esos años 90 van a ser la explosión de toda esa tecnología. Va a venir todo junto, desde los conciertos de música internacionales, desde los productos importados, desde los teléfonos celulares, la aparición de Internet, la posibilidad de viajar, que se hace mucho más barato y mucho más posible. Estaba todo asociado, tenía que ver con la Argentina, con los cambios de Argentina, pero con los cambios del mundo también. Esa década del 90 va a transformar todo esto. Y Romero, ¿de qué nos cuenta? Bueno, cómo Menem hace ese cambio de en el Partido Peronista, que era un partido tradicionalmente nacionalista, un poco conservador, que tendía a privilegiar lo nacional. Aparece un líder del corazón de esas ideas que cambia radicalmente y que logra conducir al partido y que logra ganar elecciones y mantener a su electorado. Bueno, eso es lo que nos cuenta Romero, cómo va a ser la política de reforma del Estado. Va a privatizar todas las empresas públicas, él y su ministro de Economía, que también Romero lo menciona mucho, Domingo Felipe Cavallo, un tipo que va a hacer la reforma de Estado desde el punto de vista técnico, va a poder implementar estas nuevas políticas que a Menem mucho lo técnico no le importaba. Era un líder populista, llamémosle, o como dice Paula Bertino, un líder delegativo. Dicho esto, bueno, así como les dije, la política de los militares, decir que en el video del golpe yo les cuento que duró 7 años y les pregunto, ¿es mucho o es poco 7 años? El gobierno de Menem va a durar 10 años, una década, mucho tiempo, una década. ¿Por qué dura 10 años? Porque su primer mandato dura 6 años. En el medio se reforma la Constitución y los mandatos se cortan, o sea, va a tener 6 años y 4 años, 10 años, lo cual una década para un gobierno democrático, para un solo presidente, es muchísimo. O sea, el gobierno de Carlos Menem va a cambiar radicalmente la vida social, económica y política de este país. Por supuesto que los cambios económicos van a tener consecuencias sociales muy fuertes. Todas las personas que trabajaban en las empresas públicas, por ejemplo, van a perder la mayoría van a perder sus trabajos. Todo el cambio tecnológico va a generar también despidos. Van a empezar a surgir nuevas formas de resistencia política, porque en general es el peronismo el que conduce la resistencia de estos sectores, o era general en ese momento, al ser el oficialismo y al ser quien lo lleva adelante, van a aparecer nuevos sectores, entre ellos sindicalistas de izquierda, los famosos piqueteros, que tanto se habló posteriormente de ellos, van a nacer a partir de estos conflictos. La desocupación va a ser una de las consecuencias más graves del modelo neoliberal. Pero bueno, Menem no venía solo con reformas económicas, no venía solamente con cambios tecnológicos, no solamente venía a renovar la política argentina, sino que también venía con un lado oscuro vinculado a la corrupción, a la conformación de mafias en torno a las privatizaciones,
a la entrega de empresas públicas, ya no al más eficiente, sino aquel que pagaba los mejores sobornos. O sea que el lado B, el lado oscuro de todo esto, es que todo este proceso que de algún modo podría haber sanado la economía, podría haber sido el inicio de una recuperación de la política argentina, va a terminar siendo la contraparte de siempre, es decir, de la corrupción, de los sobornos, de los nuevos ricos, que eran los ricos y famosos, que en ese momento se los llamó pizza con champán, que estaban en los medios con sus ostentosas casas y vidas, y eso va aumentando también el rechazo de amplios sectores sociales que ya ante el desgaste económico y a medida que van pasando los años, ya el liderazgo de Menem no era tan fresco, no era tan renovado, y empieza a aparecer la interna peronista con un sector que empieza a exigir recuperar el programa tradicional, encabezado por quien era entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, y una agrupación opositora que va a integrar a un partido histórico argentino, el Partido Radical, el que era de Alfonsín, también renovado en un nuevo líder, Fernando de la Rúa, y el Frente Grande, un partido de centro-izquierda que se va a aliar con el radicalismo contra Menem. Ahí va a estar la base de lo que se viene, y la discusión va a estar en torno a una ley, porque lo que va a ser más importante del gobierno de Menem es la ley de la convertibilidad. ¿Qué significa eso? En Argentina se prohibió la inflación. Un peso vale como un dólar. Y la economía y el gobierno no puede imprimir ningún peso que no esté respaldado por un dólar. Eso va a hacer que la economía tenga una estabilidad inédita. Cero de inflación. ¿Por qué? Porque por ley no puedo imprimir pesos. Esa va a ser la joya que Carlos Menem y Domingo Cavallo van a ofrecerle a la sociedad después de aquella hiperinflación que yo les decía que había sido terrible. Entonces, la ley de la convertibilidad es un poco la coraza que va a hacer a los argentinos confiar en Menem, porque Menem va a reelegir, va a tener éxitos electorales, el peronismo va a ganar hasta la capital federal, que era un bastión de los radicales. Pero con el tiempo, como todo se desgasta, todo requiere, como un auto, pasar por el taller, arreglar el motor, tocarlo, ver. La convertibilidad necesitaba también mejoras, necesitaba hacer un paso intermedio a otra cosa, pero los argentinos estábamos enamorados de la convertibilidad porque estábamos hartos de la inestabilidad, y si alguien te decía saquemos la convertibilidad, ya nos imaginábamos que volvía lo que pasó después también, ¿no? Entonces Menem se aferró ahí, pero la crisis no paró en ese momento. Después al quinto, sexto año de convertibilidad ya empezaba la desocupación, la falta de competitividad de las exportaciones, la crisis política. Todo empezaba a ser ya un combo que empezó ahora a dar a un Menem que además no tenía reelección. Entonces la interna peronista también apareció en el camino, y acá aparece primero la elección del 99, donde el peronismo es derrotado, ya Menem no se puede presentar, es Duhalde el candidato, y Fernando de la Rúa es el nuevo presidente. Y también Romero nos cuenta en el siguiente capítulo el fracaso de este proyecto de la alianza. La alianza era la idea de mejorar un poco la economía, de seguir un rumbo de transformación, sacándole el autoritarismo y la corrupción que había traído el gobierno peronista de Menem, pero no pudo ser. Obviamente a de la Rúa, como con Alfonsín, le exigen un gran cambio, le exigen tomar medidas drásticas, pero no tiene el poder para hacerlo. No tiene el Parlamento, no tiene los sindicatos, no tiene los gobernadores, no tiene la prensa, no tiene la Iglesia. Historia conocida, ya las conocemos esas historias, por tanto hace lo que puede, pero también comete muchos errores, eso lo cuenta de la Rúa, y el peronismo, de la mano del candidato derrotado Duhalde, aprovechándose la interna del Partido Radical, la interna de la Alianza, va a intentar volver al poder sin que haya elecciones, es decir, tratando de forzar la renuncia del presidente de la Rúa, lo cual va a ocurrir en el marco de una crisis económica, de un aumento de la protesta social. La izquierda protestaba mucho, hacía mucho conflicto, eso era aprovechado por el peronismo para desgastar al presidente, las internas entre el presidente de la Rúa y su vicepresidente Carlos Álvarez, que va a renunciar. Bueno, se fue dando otra tormenta perfecta que va a terminar con el gobierno, este breve gobierno radical, luego del de Alfonsín, y la llegada a la presidencia por asamblea parlamentaria, no por elecciones, sino que el Parlamento decidió que, después de varios candidatos que duraron una semana como mucho, que Eduardo Duhalde, senador entonces por la provincia de Buenos Aires, va a ser el nuevo presidente, un nuevo gobierno peronista que va a venir a completar el mandato del radical de la Rúa.
Va a ser un gobierno breve porque viene a completar un mandato. Duhalde quería ser presidente, pero no pudo. La crisis económica también lo superó a él. El peronismo tampoco lo apoyaba. Estaba en una crisis. Menem todavía tenía mucho poder. Y esto nos cuenta un poco también Romero. Bueno, esta fue una rápida, un repaso rápido por la unidad, marcando los problemas. Recordemos el caso de Menem, que es importante esa relación entre él y el Partido Justicialista y la tradición, la ley de convertibilidad, las consecuencias de esta ley, la cuestión de la corrupción, cómo se construye la oposición, cómo llega Duhalde al poder y por qué fracasa Duhalde. Esta es toda la línea principal dentro de los temas que también se pueden leer con el artículo de Paula Bertino, pero con el de Florencia Deitch, de golpe de Estado y otras interrupciones, porque acá cambia el presidente, renuncia, pero no es golpe de Estado. ¿Por qué no es golpe de Estado? El texto de Florencia Deitch se los cuenta. Muy bien, espero que esto les sirva y nos vamos a ver en el próximo video. Gracias.